En agosto, los principales índices estadounidenses han bajado alrededor de un 4%. ¿A sacar los chalecos antibalas para un nuevo tramo a la baja? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Si te quedas viendo, te diré no una, sino dos y tres estadísticas que pueden ayudar a entender las últimas bajas de Wall Street. Además, te cuento qué creo que va a pasar en las próximas sesiones y las conclusiones que se pueden sacar de la última semana. Te contaré cómo rindieron los grandes índices y el foco sigue estando sobre las tasas de interés. Por eso les contaré qué sentenció en una nota reciente al respecto el presidente de la Fed de Nueva York. Además, les paso datos sobre las probabilidades que dan los operadores a la próxima subida de tasas de este mes, estimaciones futuras de la inflación en Estados Unidos y varios indicadores relevantes que muestran las condiciones del mercado laboral yanqui. Recuerda que, como siempre, lo mejor está al final, o bueno, cerca del final. Quédate conmigo. En su intervención en Jackson Hole, Powell dijo la semana pasada que el Banco Central estadounidense debe seguir subiendo los tipos de interés y mantenerlos en un nivel elevado hasta que esté seguro de que la inflación está bajo control. El temor aumentó porque algunos inversores están leyendo por debajo de las palabras. Ahora la Fed parece estar más preocupada en combatir la inflación que en evitar una recesión, lo cual es un escenario peligroso, no solo para ellos, sino también para nosotros los inversores. Por eso, esta semana aumentó el temor. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el martes que, para combatir la alta inflación, es probable que haya que elevar el tipo de interés de referencia a corto plazo del Banco Central por encima del 3,5% y mantenerlo en ese nivel hasta el año que viene. Para que se dé una idea, las tasas ahora están alrededor del 2,5%. Simple, mi amigo inversor. Tasas arriba, acciones para abajo, al menos a corto plazo. Prepare for combat. Las expectativas del mercado de una nueva y agresiva subida de tipos en la reunión de septiembre siguen siendo altas. Las apuestas de futuros muestran que los operadores ven un 64% de probabilidades de que la Fed efectúe una subida de tipos de 0,75 puntos en su reunión de septiembre. Por otro lado, los swaps del IPC, que los operadores utilizan para apostar por el futuro de los índices de precio de consumo, proyectaron el lunes una inflación menor al 3% en los próximos 12 meses, un nivel que muchos inversores temen que no pueda alcanzarse sin una recesión. El índice del dólar, por su parte, tocó su valor intradía más alto desde 2002 esta semana. Las subidas de tasas favorecen la robustez de la moneda estadounidense, que está más en forma que Cristiano Ronaldo. Además, la encuesta sobre la actividad manufacturera de Estados Unidos en agosto fue más fuerte de lo esperado. El PMI manufacturero del ISM se situó en 52,8, igual que en julio y por encima de las expectativas de 52. Se trata de un indicador macroeconómico que pretende reflejar la situación económica de un país a partir de los datos recogidos por una encuesta mensual de sus empresas más representativas realizada por los directores de compras. ¿Pero a dónde vas? ¿Te vas a perder las estadísticas que te escondí hasta ahora? ¿Vas a poder vivir con eso? Déjame un comentario. Durante toda la semana, el mercado laboral estadounidense mostró fortaleza, lo que supone un problema para las acciones, ya que los datos positivos podrían animar a la Reserva Federal a continuar con grandes subidas de los tipos de interés. El Departamento de Trabajo informó el martes que las ofertas de empleo, oferta laboral, aumentaron en julio hasta los 11,2 millones de puestos, superando el mes anterior. Asimismo, el jueves conocimos que las solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos cayeron por tercera semana consecutiva a su nivel más bajo en 2 meses, lo que sugiere una saludable demanda de mano de obra incluso cuando el crecimiento económico se moderó. Las solicitudes de subsidio de desempleo disminuyeron en 5.000, sumando un total de 232.000 en la semana terminada el 27 de agosto, según mostraron los datos del Departamento de Trabajo. La estimación media de una encuesta de economistas preveía 248.000 nuevas solicitudes. ¿Ya te suscribiste a mi canal? Tic, 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 hazlo. El viernes llegó el informe más importante de la semana. La economía estadounidense añadió 315.000 puestos de trabajo en agosto, en línea con lo que esperaban los economistas encuestados por The Wall Street Journal, mientras que la tasa de desempleo subió al 3,7%. Además, el crecimiento de los salarios se situó por debajo de las previsiones de los analistas, lo que supone una señal alentadora para la trayectoria de la inflación estadounidense. ¿Pero por qué este tipo me da todos estos datos del mercado laboral? Bueno, por esto. Ciertamente, este último informe no parece recesivo, por eso impulsó los índices al principio de la sesión del viernes, pero ya sabes cómo terminó esto debido a los temores de una Fed hawkish. Sí. Ahora les traigo las estadísticas que tienen a muchos consumiendo papel higiénico en exceso.
El cierre malo del viernes arrastró al S&P 500 a una caída del 3,3% esta semana. Por su parte, el Dow Jones perdió un 3% y el Nasdaq fue el que peor rindió, cediendo un 4,2%. Asimismo, el S&P 500 registró su máximo movimiento intradía desde abril el pasado viernes. Debido a los recientes datos positivos del mercado laboral, crecen los temores de que la Fed siga subiendo fuertemente las tasas y es por eso que muchos inversores apuestan por más dolor en el futuro. Tal es así que las posiciones en corto, short positions, netas en los futuros del S&P 500 han alcanzado recientemente niveles no vistos en 2 años, desde la época del crash del COVID. Muchos importantes inversores como Michael Burry vienen diciendo que se avecinan tiempos duros, como en este tuit en el que el billonario compara la situación actual con la del crash del 2008 y dice que esto es como ver un accidente de avión. Además dice en el tuit que no está sonriendo, cosa que no es novedad porque siempre está con cara de que tiene que ir a pagar una multa. Dije que eran 3 estadísticas que te van a dejar frío y mentiroso no soy, así que acaba la segunda. Los operadores se han inclinado hacia posiciones bajistas en las acciones a través del mercado de futuros del S&P 500 y han retirado dinero de los fondos de acciones. Los inversores sacaron 10,6 billones de dólares netos de los fondos de inversión y ETFs de renta variable en la última semana, la mayor salida semanal desde el periodo que terminó el 15 de junio, el día anterior al cierre más bajo del S&P 500 este año. Asimismo, el índice Bloomberg Global Aggregate Total Return, que sigue a los bonos del Estado y con grado de inversión, entró el jueves en un mercado bajista, definido como una caída de al menos el 20% desde su máximo. Se trata de la mayor caída desde la creación del índice en 1990 y del primer mercado bajista de bonos de esta generación, según UBS Group. La sorpresa deriva en que los mercados bajistas suelen afectar a las acciones, pero son prácticamente desconocidos en los bonos, una clase de activos que hace hincapié en la estabilidad, menor volatilidad y la fiabilidad de los rendimientos. Por otro lado, si la quieres tener más clara sobre mercados bajistas, aquí te dejo un video que te puede gustar. Concluyendo. Tenemos un escenario complejo ya que los tipos de interés alto enfrían la economía, el consumo y tienden a provocar recesiones, y el mercado siempre ha bajado en situaciones de alta inflación y recesiones. A pesar de esto, la posición de la Fed es quizás positiva a largo plazo, ya que es importante erradicar el riesgo de una alta inflación constante. El problema fue empezar tarde y negar durante meses que la inflación no era un problema. Sí. Teléfono para ti, Joe Biden. Sin embargo, esta semana los datos publicados del mercado laboral siguen sugiriendo que la recesión aún no se materializa completamente, ya que para que haya una recesión con todas las letras tiene que haber un deterioro en el mercado laboral y por lo tanto un aumento del desempleo, cosa que todavía no ocurrió y es el fundamento del cual los optimistas se aferran, entre ellos el amigo Powell. Esta es la razón por la que los grandes índices estadounidenses abrieron en verde el viernes luego de los últimos datos laborales, más allá de que después hubo un baño de realidad quizás que mandó las acciones hacia abajo. Las condiciones económicas siguen frágiles, por eso en mi opinión no sería una sorpresa que estos días hayan sido el comienzo de un tramo a la baja, más allá del rally de las últimas semanas. Es importante recordar, más allá de que la Fed logre un aterrizaje suave o no, a mi entender las probabilidades están del lado de que no lo logre, las crisis son partes de invertir y hay empresas que seguirán creciendo incluso en un entorno recesionario. Tampoco es que se termina el mundo. Eso sí, hay que tener cuidado con las empresas muy endeudadas o las que tienen múltiplos altos, porque podrían bajar mucho más que las otras. Y en general hay que tener precaución con activos especulativos. Con esto no quiero decir que no haya que comprar criptomonedas, por ejemplo. Solo digo que si vas a comprar, me parece que no conviene ir all-in ahora mismo. De todas maneras, recién especulé con el corto plazo. A largo plazo, si elegiste buenos negocios o buenos proyectos de criptomonedas, estarás bien. También es muy importante si puedes ir comprando en estos meses para ver los resultados de tu cosecha en los próximos años. Sí, leíste bien. Piensa en años, no en meses. Suscríbete y déjame un comentario o llamo a la policía.